al Evangelio que será leído, la palabra de Dios. Si nos podemos poner en pie, como decía nuestra hermana Olivia, Marcos capítulo 1, versos del 12 al 15. Marcos 1, del 12 al 15. Así dice la palabra de Dios. Y luego el Espíritu le impulsó al desierto, y estuvo allí en el desierto 40 días, y era tentado por Satanás, y estaba con las fieras, y los ángeles servían. Después que Juan fue encarcelado, Jesús vino a Galilea, predicando el evangelio del reino de Dios, diciendo: el tiempo se ha cumplido, y el reino de Dios se ha acercado. Arrepentíos y creed en el evangelio. Esto es palabra de Dios. Vamos a orar. Señor, te damos gracias por tu palabra una vez más escuchada. Agradecemos porque sabemos que en ella tenemos todo aquello cuanto no podemos alcanzar en esta vida. Tú eres el agua que sacia nuestra sed, el pan que sacia nuestra hambre. Tú te ofreciste a ti mismo, Señor. Tú eres la palabra viva, encarnada. Y por eso acudimos a ti, pidiendo que nos ilumines, que nos abras los ojos a la fe y que todo lo que vayamos a escuchar y hemos escuchado en tu palabra cobre sentido hoy y siempre en nuestro andar diario. Bendice, Señor, a tu pueblo y háblale una vez más. Nos postramos y nos humillamos delante de ti y reconocemos que tú, oh Dios, eres quien hablas a tu pueblo y quien alimenta y pastorea, Señor, en lugares dedicados pastos. Tú eres nuestro buen pastor, que la vida dio por las ovejas. Rogamos, Señor, que seas con nosotros y que nos ayudes a entender tu palabra por medio de tu Espíritu, Señor. Te lo rogamos en el nombre de Jesús. Amén y amén, Señor. Si nos podemos sentar. Muchas gracias. En los tres evangelios que se habla, ¿no? Se relata los evangelios que tienen similitud, que son Lucas, Mateo y Marcos. El relato en estos tres de la tentación de Jesús, siempre, si nos damos cuenta y leyéramos de una sentada, si queremos lo podemos hacer en casa, en otro momento, pudiéramos leer Marcos y también Lucas y hablar un poco acerca de o reflexionar un poco más en las casas acerca de ello. Nos vamos a dar cuenta después de relato de la tentación, es decir, después del bautismo viene la tentación de Jesús. Los dos sucesos, o sea, tanto el bautismo como la tentación, suceden en un marcado contraste, están ahí bien cerca. Pues el Señor Jesús, tras recibir los honores que, bueno, valga la redundancia, recibió allí en el bautismo, cuando el Padre le dijo, allí cuando dice que una paloma descendía, el Espíritu Santo descendía en forma de paloma, el mismo Dios dijo: tú eres mi Hijo amado, en quien tengo complacencia, ¿no? Después de haber recibido, una forma de decir, la coronación, el mismo Dios reconociendo a su Hijo, que en él se placía todas las cosas, Jesús seguidamente enfrentó, luego de esto, luego de ser exaltado, pues violentos ataques de el peor enemigo de Dios y de todos, bueno, los seres humanos. ¿De quién estamos hablando? Pues de Satanás mismo. A su coronación, entonces, por parte del Espíritu y la confirmación del Padre, pues le siguen el enfrentamiento con el diablo. Y luego dice el texto que el Espíritu impulsó a Jesús al desierto. El desierto para los judíos era algo, quizás para nosotros no tenemos en Cuba ningún lugar así en que nos podamos quizás imaginar un lugar así desértico, pero pudiéramos, no sé, quizás hemos visto algunas películas, pero para el pueblo de Israel sí era algo bien normal. Cuando se hablaba de desierto, enseguida ellos se
se ubicaban, ¿no? Y sabían sobre qué se estaba hablando. Este desierto está cargado de simbolismo. El desierto representa, es un tiempo donde, bueno, va a ser tentado Jesús, como también, como muchas veces nosotros decimos, fulano o fulana está pasando por el desierto, ¿no? En este sentido. ¿Por qué? Porque está en desolación, está abandonado de una manera, o si pudiéramos decir. Y pues también el desierto nos hace pensar en el combate que tuvo Jesús con el maligno, o sea, con el enemigo Satanás. Y también en el desierto vemos la experiencia también del amor. Vemos también que a pesar de todo ello, el Señor fue cuidado, ¿verdad? Y no estuvo abandonado, sino allí estaban, dice, los ángeles le cuidaban y le servían. Pues el Espíritu, antes de impulsarle también a predicar y anunciar la palabra de Dios, conduce a Jesús allí al desierto, como también condujo el Espíritu al pueblo de Dios allá mucho tiempo atrás, cuando salieron de Egipto, a donde iban a decir, donde Dios le iba a dar una tierra, le iba a dar su liberación. Le dijo: vayan al desierto, ¿verdad? Y era preciso que ellos pasaran por este desierto. Y estuvieron 40 años en el desierto, dice el pueblo de Israel. Muy similar, bueno, en este sentido Jesús no tuvo 40, pero sí la cifra fueron 40 días, dice, allí ayunando. Dice en los otros evangelios que les contaba, Lucas capítulo 4 y Mateo 4 también, habla, dice, Jesús, después que ayunó 40 días y 40 noches, dice, Jesús tuvo hambre y fue tentado por Satanás. Pues antes de esto, como dije, Jesús es conducido al desierto, y así el Espíritu entonces le llevaba. Dice que el Espíritu fue quien le impulsó. Y esto es muy importante aquí que notemos. El Espíritu está en control. Y cuando el Espíritu de Dios está en control, nada puede hacer que en primera Jesús cayera en la tentación. Y segundo, también es importante para nosotros, cuando el pueblo de Dios se deja guiar por el Espíritu de Dios, todo combate contra Satanás siempre va a ser una victoria. Pero ¿cuál es el peligro? Cuando muchas veces nos vamos al desierto y queremos combatir y hacer la batalla por nosotros mismos, y queremos luchar con nuestras propias fuerzas, y queremos hacer las cosas a nuestro pensamiento y a nuestras ideas y a nuestro capricho y a nuestro antojo. Ahí es donde está el peligro. Pero siempre y cuando nos dejemos guiar por el Espíritu Santo, y sea el Espíritu mismo quien nos lleve, ¿verdad?, por el desierto en el cual estemos atravesando, que muchas veces decimos hoy estamos atravesando, no por las carencias que podamos estar pasando materialmente, sino por todo, es decir, desde que nacemos hasta que morimos. Dice que estamos caminando, ¿verdad? Muchas veces decimos, somos como peregrinos, vamos pasando, así como el pueblo de Israel va pasando por el desierto, nosotros espiritualmente también vamos pasando por el desierto. ¿Por qué? Porque en el desierto muchas veces hay carencias de todo tipo, no solamente materiales, sino también nos asaltan la duda, vienen las debilidades, vienen las dificultades, y también en el desierto vienen las tentaciones en el medio del desierto. Y puede ser que hoy estemos atravesando el desierto, pero si hemos sido impulsados por el Espíritu de Dios, podemos estar seguros, hermanos y hermanas, que no corremos peligro. Y más aún cuando hacemos lo que también hizo Jesucristo. Cada vez que fue tentado, y lo vemos allí en los otros evangelios, como les dije, en este no, porque este es un poco más condensado. Marcos siempre habla un poco más apurado, más agitado. Pero en los otros, como les decía ahorita, Mateo y Lucas habla acerca de que Jesús, cada vez que el diablo le proponía para que claudicara, para que cayera en la tentación, ¿cómo le respondió Jesús? ¿Por medio de qué?
por su sabiduría, por lo que había acumulado en sus 30 años de conocimiento de la vida, como dice, de la universidad, de la calle, por lo que decían allí en Jerusalén, en Belén, por lo que escuchaban. No. ¿Cómo respondió Jesús? Por medio de la palabra de Dios. Y así es como tenemos que nosotros defendernos de las tentaciones también del enemigo, de Satanás. Defendernos con la palabra, que es la única que nos puede sacar ilesos en medio de la dificultad, en medio de la lucha, en medio del problema, en medio de la tentación, solo queriendo ser guiados, ¿verdad?, por medio del Espíritu, es que es esto posible. ¿Quién es quien nos controla a nosotros? ¿Por quiénes somos controlados? ¿O por quién soy controlado yo? ¿Por mí mismo? ¿Por mi propio egocentrismo? ¿Por mi propio conocimiento, mi propia sabiduría, mis propios estudios? ¿O por el Espíritu de Dios? El desierto también es un tiempo de escucha. El profeta Oseas le dijo, en un sentido, refiriéndose, ¿no?, hablando acerca de Israel, porque era un tipo de simbología. Dios quería hablar a través de una mujer que era, como dice uno, era fácil de la vida. Dios mandó a Oseas que se casara con esta mujer fácil de la vida para que, en un sentido, viera que asimismo esto que estaba haciendo o que hizo esta mujer, lo estaba haciendo el pueblo de Israel. El pueblo de Israel se había vendido, se había ofrecido a otros dioses, se había dado a otros dioses. Y en un sentido también, pero Dios le dijo a este pueblo, como decía en el profeta Oseas, dice, le llevaré al desierto y le hablaré al corazón. A veces es necesario que nosotros vayamos al desierto. ¿Por qué? Porque allí el Señor dice, es necesario cuando estemos en algo que no debemos hacer, para así el Señor dice, nos va a llevar a donde está árido, donde no hay agua, donde no hay nada, donde solamente están, dice, los animales salvajes. Allí el Señor, en la quietud, en la tranquilidad, donde nada nos pueda entretener, ¿verdad?, donde no le hacemos caso a nada porque no hay nada a nuestro alrededor, allí el Señor quiere, ¿verdad? Dice que allí Él hablará al corazón de su pueblo, allí le convencerá. Es un tiempo entonces de escucha. Y esto es un tiempo también, el desierto es también la complejidad de la vida. Muchas veces cuando estamos atravesando momentos difíciles, como bien decía ahorita, decimos, estoy pasando, ¿verdad? Otras veces decimos, en Niágara en bicicleta, pero dice, estoy pasando por medio del desierto. El desierto es un lugar de la prueba, pero también es el lugar de la manifestación de Dios. Dios se manifiesta así como se manifestó a Jesucristo, también se manifiesta a nosotros. Así como el Señor envió, dice, Dios envió ángeles para que sirvieran, después de, dice Cristo, haber sido tentado, el Señor envió ángeles y les servían. Y en medio de todo aquello estaban, dice, también los animales feroces salvajes. Y vemos cómo se cumple también una profecía de Isaías. Le dice que de las promesas, dice, cuando vendría el Hijo de Dios, el Mesías, el Salvador prometido, dice que aún los animales salvajes iban a ser apaciguados, iban a ser mansos. Vemos entonces que Dios, es decir, o el Señor Jesús, es el Todopoderoso, que aún a los animales feroces Él los controlaba y tranquilizaba. El desierto es un tiempo de camino, es un tiempo de reflexión, es un tiempo de prueba, de dificultad. Y como bien decía ahorita, cualquier judío sabía, ¿no?, de qué se estaba hablando cuando escuchaba la palabra desierto. Recordaba también los 40 años que pasó el pueblo de Israel cuando salió a la tierra prometida. ¿Y por qué estuvieron 40 años el pueblo de Israel, dice, dando vueltas en el desierto? Ellos podían haber ido, si tuviéramos un mapa en estos momentos, nos vamos a dar cuenta que de Egipto a la tierra que Dios le había prometido,
al pueblo de Israel no era tanto, es decir, podían atravesarlo y no había ningún tipo de problema. Sin embargo, notamos y nos damos cuenta que el pueblo de Dios dio vueltas, deambuló 40 años en el desierto. ¿Por qué fue necesario esto? ¿Estaban preparados los israelitas para llegar a la tierra que Dios había prometido? Para enfrentar todo lo que tenían que enfrentar en aquel lugar. No estaban preparados. Y quizás nosotros hoy estamos en el desierto, como dije ahorita. Quizás hoy estoy atravesando momentos difíciles en mi vida. Dios nos lleva al desierto para esto también, ¿verdad? Porque todavía no estamos preparados. Es un tiempo para que reflexionemos, es un tiempo para que así podamos, camino por el desierto, podamos hallar y encontrar la libertad, ¿verdad? En este caso es un tiempo fuerte, es un tiempo que hay cambios, es un tiempo en que la fe va a ser probada. Así como fue probada al Señor Jesús y nosotros, bueno, ahora lo leemos y decimos, bueno, claro, el Señor Jesús era Dios mismo, no podía fallar. Pero recuerden que Dios o Cristo tenía doble naturaleza, ¿verdad? En su naturaleza divina, Dios no iba a fallar, pero recuerden que tenía naturaleza humana igualmente, doble naturaleza. Y en naturaleza humana se sintió, bueno, lo dice el texto, se sintió tentado. Jesús fue tentado. La tentación no lo podemos tener en un sentido miedo. A veces sentimos y dice, no, fue tentado y nos sentimos mal, pero la tentación no es pecado. Pecar es ceder a la tentación. Es lo que sí es pecado. Dios dice que siendo tentado por Satanás, pues notamos aquí que Dios permitió que su Hijo fuera así tentado. ¿Con qué propósito? Que por medio de su victoria Jesús pudiera demostrar que Él tenía absoluto poder sobre el enemigo. Que Él, ¿verdad?, tenía toda la autoridad sobre Satanás, ¿verdad?, sobre el diablo. Jesús también, ¿verdad?, en la tentación de Cristo vemos que esta tentación no fue por voluntad de Satanás. Satanás no fue el que dijo, no, voy a tentar al Señor por mi propia soberanía, sino todo estaba bajo el control, ¿verdad?, de Dios. Fue una forma de Dios mismo certificar, de decir, igualmente como lo dijo en el bautismo, también Él dijo, este es mi Hijo amado, en este sentido estaba certificando, este es mi Hijo unigénito, ¿verdad?, el que he enviado. Este es Dios mismo, es decir, soy yo mismo el Todopoderoso. Si el nuevo rey iba a triunfar, tendría que demostrar su victoria sobre el diablo en su esfuerzo más inteligente y más oportuno allí en la tentación en el desierto. Él no podía reclamar poder absoluto y total sobre el mismo pecado si no lo vencía, si no demostraba poder sobre el pecado, sobre la tentación, sobre la misma persona de Satanás. El llamado entonces, pues a liberar a pecadores, no habría tenido ningún sentido si Jesús no apagara los dardos del enemigo. Cómo es algo irónico, ¿verdad? Cómo Cristo pudiera entonces salvarnos a nosotros y cuidarnos de las tentaciones, si no, ni por Él mismo pudo, es decir, ser librado de las tentaciones, si no pudo vencer Él al maligno. Por eso era necesario, ¿verdad?, que fuera enfrentado directamente con el gobernante demoníaco, es decir, el que estaba en el poder de los demonios, era el mismo Satanás, ¿no? Con Cristo tenemos una cosa que tenemos que tener seguridad. Tenemos que confiar en que vamos a salir airosos en medio de las tentaciones, en medio de la prueba. Pero algo muy importante, con Cristo todo lo podemos, ¿verdad? Como dice Filipenses 4:13, todo lo puedo en Cristo, quien me fortalece. Si buscamos el poder de Dios, si buscamos su fortaleza, es la única manera de vencer la tentación. Es como único podemos ir confiados a la batalla.
Si lo hacemos, como dije ahorita, por mis propios medios, voy a fallar al momento. La cita de hoy, mucho más breve que en los otros evangelios, nos hace centrarnos en que a pesar de todas las tentaciones, a pesar de todo eso, Dios estaba al lado del Señor. Dios estaba ayudándole. Y a pesar de todos los problemas, de todas las situaciones, a pesar de todo lo que podamos estar atravesando nosotros, también este pasaje nos debe hablar acerca de eso, ¿verdad? El Señor está con nosotros en medio de la tentación, en medio del problema, en medio de la dificultad. No estamos solos. Él está, ¿verdad?, aquí, para ayudarnos. Dice que vivía con las fieras y los ángeles le servían. La región donde Jesús ayunó y fue tentado era, por tanto, un lugar peligroso, un lugar abandonado, un lugar de soledad, ¿no? Un lugar opuesto diametralmente a lo que el primer Adán había sido. ¿Dónde fue tentado el primer Adán? ¿Dónde estaba? En el paraíso, ¿verdad? ¿Cómo era el paraíso? Bueno, era perfecto, ¿sí o no? Perfecto, todo era bonito. Los animales no te hacían daño, había todo tipo de árboles, frutas, animales, es decir, todo que tú podías. El Señor le dijo al hombre y a la mujer, dice, de esto pueden, administrenlo, todo esto es de ustedes, en un sentido son mayordomos, tienen que cuidarlo, tienen que administrarlo bien, pero pueden usarlo. Sin embargo, todo esto es todo lo contrario, todo lo opuesto a lo que tuvo que padecer y sufrir, diferente el segundo Adán, que es Cristo, ¿verdad? Fue totalmente diferente. Pues al finalizar de este periodo de tentación, pues Jesús ya no tiene marcha atrás. Sigue adelante. Después de la tentación sale fortalecido, preparado para seguir, ¿verdad?, su ministerio. Igualmente nosotros quizás en los momentos que pasamos atravesamos de decir, ¿por qué me está pasando esto? ¿Por qué estoy pasando por esta tentación? Y después que salimos victoriosos, cuando el Señor es quien nos guía, nos damos cuenta que es para algo que Dios, ¿verdad?, nos ha preparado para seguir adelante en la lucha. Marco y el Señor se lanza, ¿verdad?, a proclamar y a predicar el Evangelio del reino. Dice, vengan, el reino de Dios se ha acercado. Marco lo muestra con una frase o con un resumen, que también es el resumen de este tiempo de Cuaresma. Y este miércoles que fue el miércoles pasado fue el miércoles de ceniza, donde también celebramos, ¿verdad?, en un sentido la humillación del pueblo de Dios, reconociendo de que delante de Dios no somos nada. Así mismo decíamos cuando pasábamos y se nos marcaba la frente con la ceniza, decíamos, polvo eres y al polvo volverás. Arrepiéntete y cree en quién, en el Evangelio. Ese es el resumen que da el evangelista Marcos, también el mensaje que da Jesucristo en los evangelios. Y es el tiempo, también es un tiempo en el tiempo que estamos, la Cuaresma, donde también somos llamados a esto. Arrepiéntete y cree en el Evangelio. Es el llamado que nos hace el Señor para meditar en estos 40 días que nos preparamos para la última semana, o sea, la semana de pasión, donde el pueblo de Dios debe meditar en la palabra. No solamente en estos días, a veces decimos, no, ¿por qué tenemos que señalar fecha? ¿Por qué es necesario esto? Si todos los días son del Señor, todos los días podemos arrepentirnos, todos los días. A veces ponemos el todos los días como una justificación, porque al final no lo hacemos nunca. Y no podemos creernos, dice, que estamos como también cuando hacemos la profesión de fe o cuando, seguramente lo he escuchado, muchos hermanos se van a bautizar, que decimos, no podemos creer que estamos convertidos de todo. Todavía nos falta mucho por crecer, por madurar. Todavía falta mucho en que cual tengo que aprender, ¿verdad? Crecer en la fe, en ese sentido. Tengo muchas cosas en las que tengo que cambiar
en mi vida. Y este tiempo, dice, es especial para eso. Y el Señor dice, arrepiente. ¿Saben? La palabra original, arrepentirse, es volverse opuestamente a todo lo que estabas haciendo o a todo lo que haces. En el original, en el griego, está diciendo eso. Es ir en reversa. ¿Sabes lo que es ir en reversa? Ir en marcha atrás completo, ¿no? Si ibas para allá, es hacer todo lo contrario a lo que estás haciendo. Eso es lo que está llamándonos, ¿verdad?, el Señor en esta mañana. Arrepiéntete y cree en el Evangelio. No es que si creemos, si nos arrepentimos, sabemos y estamos seguros, ¿verdad?, porque solamente por el Evangelio es que podemos reconocer que hemos hecho lo malo, que no hemos sido, ¿verdad?, hemos hecho la voluntad de Dios, que nos hemos apartado. Y esta es la hora. No hay otro momento, no hay otro tiempo. Quizás piensa que tengo chance mañana, pero no sabemos. Mañana quizás no estamos aquí. Este es el momento, ¿verdad? Dice, se ha acercado el reino de Dios. Ahora es el momento. Ahora es el tiempo, ¿verdad?, de levantar nuestras manos, de mirar al cielo y decir, Señor, me arrepiento. Me humillo ante ti y reconozco que sin ti no tengo, ¿verdad?, la vida ni siquiera, y tengo tampoco el perdón de nuestros pecados. El Salvador había llegado con el fin de pagar por completo la pena por el pecado y proveer así también salvación para todos los elegidos desde el principio hasta el fin de la historia. Este fue el gran momento para los judíos, pero también es el gran momento para nosotros. Es el tiempo en que podemos arrepentirnos. Las promesas del Antiguo Testamento relacionadas con el Mesías y su reino estaban a punto de cumplirse. Cristo había venido para conquistar al pecado, para conquistar a Satanás, ¿no? También para destruir el pecado en sí y todo con lo que conlleva, ¿verdad?, el pecado y todo lo que arrastraba su pueblo y desviaba a su pueblo. Cristo lo venció. El nuevo rey, Cristo, había venido con el fin de iniciar su reino. En esencia, el Señor estaba diciendo, debido a que soy el rey, donde quiera que yo me porte, donde quiera que yo esté, ahí está mi reino presente. ¿Y cómo puede estar hoy el reino presente? ¿Qué somos nosotros? ¿Cómo nos llamamos nosotros y nos llaman las personas? Cristianos, ¿verdad? Entonces, ¿cómo puede estar el reino presente hoy, siglo XXI? Pues donde quiera que nosotros nos encontremos, ahí está el reino presente. Aparte de que también, bueno, por medio nuestro, siendo nosotros instrumentos, el Señor también dijo que estaría con nosotros todos los días hasta el fin del mundo, ¿verdad? Y eso no lo podemos dudar. Aparte que envió su Espíritu, el Espíritu también está con nosotros. También, aunque Cristo está a la diestra del Padre, también está con nosotros. Porque, recuerden, una vez más repito, la parte humana está a la diestra del Padre, pero Cristo es Dios y Él no puede detenerse en un solo lugar. Cristo está en todo lugar, ¿verdad? Entonces, debido a eso, donde quiera que yo esté, está el reino presente. ¿De qué manera estoy manifestando el reino de Dios? ¿Cómo me estoy comportando? ¿La gente está viendo que se ha acercado el reino de Dios cuando me ven? ¿O a quién están viendo? ¿Están viendo a Cristo mismo? ¿O a quién ven cuando me ven a mí? ¿Cómo escapa un súbdito de Satanás de ese tirano y entra en el reino de Cristo? ¿De qué manera podemos entrar al reino? ¿Cuál es la manera? ¿Viniendo a la iglesia? ¿Solo eso? No. Dice, arrepiéntanse. Tenemos que arrepentirnos. A veces queremos hablar a las personas acerca del evangelio y les hablamos un evangelio, como decimos por ahí, un evangelio light. ¿Saben lo que es un evangelio light? Suave, suavecito.
Le decimos a las personas, vamos a la iglesia, que todo te va a ir bien, todo es hermoso, todo es maravilloso, Dios es amor. Todo eso es muy bonito. Pero a las personas también tenemos que decirle, arrepiéntete y cree en el Evangelio. Y no las personas, sino nosotros también. Tenemos que arrepentirnos de todo lo que hemos hecho mal. Tenemos que volvernos y creer en el Evangelio. Esta es la única manera, hermanos y hermanas, que tenemos para ser parte del reino. Si queremos ser parte de ese reino, a lo mejor creemos que somos parte, pero si no nos arrepentimos y creemos en el Evangelio, no somos parte de ese reino. Creamos en la buena noticia de salvación. Y este es el comenzar de la Cuaresma, el mensaje urgente que se nos dirige hoy. Arrepiéntanse, cambien de camino, cambiemos de camino. Alejémonos de aquello que nos afecta, alejémonos de todo aquello que nos hace daño. Conviértanse. Pero ¿a quién le gusta cambiar sus hábitos? ¿A quién le gusta cambiar sus costumbres? La manera que yo llevo 40 años así, no puedo ser diferente. Muchas veces decimos, ¿verdad? ¿A quién le gusta cambiar de mentalidad después de 60 años viviendo? Ahora voy a cambiar mi mentalidad. ¿A quién le gusta cambiar su estilo de vida? Preferíamos quedarnos solos e ir a nuestro aire por los viejos caminos. Pero el Señor nos está llamando a que nos arrepintamos. Este es el llamado de este tiempo. Jesús mismo fue impulsado por el Espíritu al desierto, pero allí fue tentado para recibir con ojos claros su propia identidad, para saber, ¿verdad?, quién era él mismo, cuál era su tarea y cómo era la gente y también los acontecimientos que tratarían de desviarlo de su misión. Pero Jesús fue más fuerte que la tentación y el pecado. Que su Espíritu entonces nos convierta a nosotros, que nos moldee, que nos dirija, que nos corrija, para que así logremos ser aquello para lo que hemos sido llamados. ¿A qué hemos sido llamados a este mundo? ¿Cuál es el propósito al que Dios nos ha llamado a la salvación, al arrepentimiento, a la conversión? ¿Para qué hemos sido convertidos? Para seguir viviendo como antes. Hagamos lo que tengamos que hacer para así volvernos al Señor y cada día, ¿verdad? Hagamos lo que tengamos que hacer como hijos de Dios, como cristianos que somos. Que Él nos ayude, hermanos y hermanas, porque solamente con su ayuda podemos atravesar el desierto, podemos estar en la tentación y salir ilesos de ella. Superar así entonces, el Señor nos ayude y sea siempre nuestra oración. Señor, ayúdame. Y imagínense que si es así, que debemos pedirla constantemente, que fue la oración que enseñó Jesús. Dice, no hagas como los publicanos, no hagas como los gentiles, no hagas como los fariseos, le dijo anteriormente. Dice, tú más bien ora así. Y le enseñó la oración modelo, que quizás todos o muchos no sabemos de memoria. Padre nuestro que estás en los cielos, ¿verdad? Santificado sea tu nombre. Dice, no nos metas en tentación, mas líbranos del mal. Aunque Dios no es el que tienta, ¿verdad?, sino Satanás, pero nuestra oración es líbranos del maligno, ¿verdad? El único que puede librarnos del maligno es el Señor, que fue quien lo venció. Así, ¿para qué? Para que no se haga más fuerte el pecado o la tentación que está en mí. Como único, ¿verdad? Y podemos hacerlo es por medio de la oración. Por eso es importante también cuando quizás estoy siendo tentado, que lo podamos conversar primeramente con Dios, pero también con hermanos que se comprometan a orar, que se comprometan ahí a estar intercediendo por quizás por ese problema que yo pueda estar siendo tentado, para así de esta manera, cuando la iglesia ora, Satanás huye. Dice, resistir al diablo y huirá de vosotros. La única manera de salir ileso de la tentación es resistiendo al enemigo. Y ya para concluir las preguntas que nos hacemos en esta mañana, ¿estamos dispuestos a dejarnos llevar
por el Espíritu, fuera de nuestra zona de comodidad, fuera de nuestros caprichos. Estamos dispuestos a no dejar ya para otro día aquello por lo cual tenemos que hacer. ¿Cuál es el llamado que me está haciendo Dios en este tiempo de Cuaresma? Dice, arrepiéntete, ¿verdad? Arrepiéntete. Como decíamos el miércoles, polvo eres, es decir, no somos nada. Cuando usted ve la ceniza cuando ya pasan años que ve a un ser querido quizás que ya está en polvo, en ceniza, se da cuenta y dice, ¿qué somos delante de Dios? No somos nada, ¿verdad? Polvo eres y al polvo verás. Arrepiéntete y cree en el Evangelio. Jesús se retira al desierto, donde se pone en manos de Dios y sale reforzado. En nuestros momentos de dificultades, de incertidumbre, de dudas, en nuestros momentos de tentaciones, ¿a quién acudimos? ¿Cómo actuamos? Que este tiempo de Cuaresma sirva para reconocer también la misericordia de Dios. Y así podamos decir, como dijo el salmista en el Salmo 25, bueno y recto es Jehová. Por tanto, Él enseñará a los pecadores el camino. ¿Cómo son los caminos? Decía el salmista. Los caminos del Señor son misericordia. El Señor es bueno. Fíjense si es bueno. Que Dios sabía, también leímos la lectura de Génesis capítulo 9. Dios sabía que el hombre iba a seguir pecando. Sin embargo, dice, pondré mi pacto, ahí lo verán, dice, verán el arco. Allí cuando venga una nube verán el arco para que se recuerden que este es mi pacto, que no destruiré más la tierra por medio de un diluvio. ¿El hombre siguió pecando después del diluvio? ¿Sí o no? Sin embargo, Dios es bueno. Dios es misericordioso. Dios extiende su compasión para con nosotros, para con sus hijos, para con la humanidad. Por tanto, tenemos que ver también en este tiempo de Cuaresma la misericordia de Dios. En este primer domingo, ¿verdad?, de la Cuaresma. Dios es misericordioso. Dios es bueno y es leal. No es como el hombre, ¿verdad?, que hoy piensa una cosa y mañana hace otra. Dios se mantiene fiel. Y lo que ha dicho, lo que prometió y ha dicho, así lo cumplirá. Y Él ha dicho, ¿verdad?, que en medio de la tribulación, en medio del desierto, en medio de la sequedad, en medio de toda la tentación, yo estoy contigo. El Señor está con nosotros todos los días. Que este sea, ¿verdad?, nuestra esperanza, nuestro consuelo en medio de el tránsito por esta vida hasta que lleguemos a la tierra prometida. Dios nos bendiga a todos. Vamos a orar. Señor, te alabamos y te honramos, Padre, por tu amor y tu misericordia. Te alabamos, Señor, porque tú eres leal, porque eres fiel, porque rectos son tus caminos. Que podamos, Señor, volvernos a ti todos los días de nuestra vida. Y que en este tiempo podamos recordar también y volvernos, Señor, y hacer este ejercicio de meditar y reflexionar en todo aquello que dice tu palabra. Y no hacerlo más, todo aquello que no te agrada. Estamos rogándote y agradeciendo también por tu misericordia. Gracias porque aún en la tentación tú no nos abandonas, porque tenemos uno que se enfrentó al enemigo Satanás y salió victorioso, que es nuestro Salvador Jesucristo. A Él podamos mirarle siempre y estar seguros que así como Él salió ileso del enemigo porque se defendió siempre con la palabra, nosotros nos podamos defender y responder al enemigo igualmente, siempre con la palabra. Rogamos tu bendición, Señor, para tu pueblo y así, de esta manera, podamos arrepentirnos y creer en el Evangelio. En el nombre de Jesús oramos. Amén. Amén, Señor.